Profe, yo le vengo a hablar sobre la parte de la pedagogía y la educación y una reflexión crítica sobre la educación en Colombia. Para algunos autores la pedagogía es una ciencia, arte o saber o disciplina, ciencia, arte, saber o disciplina, que va ligada de todas maneras a la parte de la educación, pero que tienen conceptos pues diferentes. También podría decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes y principios que regulan el aprendizaje en el proceso educativo. También tenemos algunos autores que, por ejemplo, tenemos a este autor de Lemus, que dice que la pedagogía es una disciplina que tiene como objeto el planteo, el estudio y la solución del problema en el ámbito educativo por los problemas educativos. Por tanto, se podría decir que este autor considera la pedagogía como parte de la ciencia. Entonces, según Petrus, el objeto material era la educación y el objeto formal era el que constituía el conocimiento del fenómeno educativo. También como otros actores como Ortega y Gasset decían que la pedagogía para ellos era como una corriente filosófica, algo como lo más común, ¿sí? Como te decía, la ciencia no es algo que se circunscribe, o sea que no es algo que tenga como un término o como un límite frente a algo como lo son las ciencias exactas y las ciencias naturales, sino que este término de la ciencia incluye más que todo a los términos que vienen siendo del estudio de la naturaleza, de tanto de la sociedad, de la filosofía, que incluye también las ciencias naturales, pero como en el método de todas las teorías. Y también pues habían dos autores que plantearon como unos pasos frente a lo que venía siendo la pedagogía, que habría sido el señor Sarramona y este otro autor que se llamaba Márquez, que eran citados a la mesa, pues era como una junta que fue en el año del 2002, donde se han planteado unas posiciones frente a lo que venía siendo como los puntos de vista de la pedagogía. Por ejemplo, profe, en el primer paso nos decían que tomaban la exposición de la pedagogía como una única ciencia de la educación, en donde los otros grupos decían que eso era el primer grupo. En el segundo grupo decían que era en general todo el sistema de la pedagogía en la educación, o sea, generalizaban todo, mientras que los del primer paso decían que era como algo muy básico. Ya en el segundo empezaron a generalizar todos los temas frente a la pedagogía, frente a todos los autores, todo lo que habían recolectado de todos los autores anteriores. En el tercer paso, profe, pues cada paso iba como evolucionando. En el tercer paso ya se trataba como algo más compenetrado, que decía que ya habían como unas ciencias de la educación. Se metía todo y decían que eran como las ciencias de la educación. Ya en el cuarto paso venía ya más conformado, que se le dio el calificativo de lo que venía siendo las ciencias de la educación. Así lo decidieron pues llamar, de todo lo que habían recolectado, porque desde el primer paso al segundo y al tercero todo fue una recolecta de información de cada autor. Pues ya dando un punto de vista más personal frente al sistema de educación en Colombia, creo que hay muchos obstáculos. Hay mucha diferencia tanto en lo económico como también en lo que son colegios públicos y privados, porque también entra el tema de la diferencia de razas, de pues todas esas cuestiones. Entonces, creo que hay muchos profesores, docentes que necesitan, la verdad, como tener más creatividad frente a la hora de las clases, hacer unas clases más recreativas, más lúdicas, no dejando a un lado lo que viene siendo la parte lúdica, pero sí teniendo en cuenta de que un estudiante también necesita hacer diferentes cosas, porque la única forma de aprender no es solo lo teórico, escribir, hacer diapositivas, hacer esto, porque es algo como muy mecánico. Si me hago entender, creo que debería ser algo como más recreativo. Listo, muchachos, hoy vamos a hacer esto, vamos a aprender de esta forma, pegando imágenes, vamos a conectar esto, démonos una explicación entre nosotros, hacer un videoforo, ¿sí me entiende, profe? Como referente a los temas que se están viendo. Consideraría que algunos docentes deberían procurarse más por el enseñar de corazón,
y no como tanto por el ganar ellos. Y eso que muchas personas, muchos docentes no ganan tanto y por eso son el tema de las protestas, de los paros, por lo mismo. Pero hay algunos docentes pues que dañan ese trayecto, entonces yo consideraría que debería de haber más preocupación tanto por docentes, por los estudiantes, porque también hay muchos estudiantes que se van a las clases a relajarse, van a dormir, pues a no entregar tareas, ese tipo de cuestiones. Es un compromiso de parte y parte, porque también un colegio público, no teniendo recursos, uno puede ser un buen estudiante, pero considero que la educación en Colombia está en una etapa de media a baja. Por eso estamos debajo en el tema de la educación, debajo de muchos países. Y esa es mi opinión personal, profe. Muchas gracias. Paso decían que era como algo muy básico, algo muy básico. Ya en el segundo empezaron a generalizar todos los temas frente a la pedagogía, frente a todos los autores, todo lo que habían recolectado de todos los autores anteriores. En el tercer paso, profe, pues cada paso iba como evolucionando. En el tercer paso ya se trataba como algo más compenetrado, que decía que ya habían como unas ciencias de la educación. Se metía todo y decían que eran como las ciencias de la educación. Ya en el cuarto paso venía ya más conformado, que se le dio el calificativo de lo que venía siendo las ciencias de la educación. Así lo decidieron pues llamar, de todo lo que habían recolectado, porque desde el primer paso al segundo y al tercero todo fue una recolecta de información de cada autor. Pues ya dando un punto de vista más personal frente al sistema de educación en Colombia, creo que hay muchos obstáculos. Hay mucha diferencia tanto en lo económico como también en lo que son colegios públicos y privados, porque también entra el tema de la diferencia de razas, de pues todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué? Creo que hay muchos profesores, docentes que necesitan, la verdad, como tener más creatividad frente a la hora de las clases, hacer unas clases más recreativas, más lúdicas, no dejando a un lado lo que viene siendo la parte lúdica, pero sí teniendo en cuenta de que un estudiante también necesita hacer diferentes cosas, porque la única forma de aprender no es solo lo teórico, escribir, hacer diapositivas, hacer esto, porque es algo como muy mecánico. Si me hago entender, creo que debería ser algo como más recreativo. Listo, muchachos, hoy vamos a hacer esto, vamos a aprender de esta forma, pegando imágenes, vamos a conectar esto, démonos una explicación entre nosotros, hacer un videoforo, ¿sí me entiende, profe? Como referente a los temas que se están viendo. Consideraría que algunos docentes deberían procurarse más por el enseñar de corazón y no como tanto por el ganar ellos. Y eso que muchas personas, muchos docentes no ganan tanto y por eso son el tema de las protestas, de los paros, por lo mismo. Pero hay algunos docentes pues que dañan ese trayecto, entonces yo consideraría que debería de haber más preocupación tanto por docentes, por los estudiantes, porque también hay muchos estudiantes que se van a las clases a relajarse, van a dormir, pues a no entregar tareas, ese tipo de cuestiones. Es un compromiso de parte y parte, porque también un colegio público, no teniendo recursos, uno puede ser un buen estudiante, pero considero que... Buen día, profesor. Bueno, el autor esto que escogí, que me pareció muy chévere con el tema de la educación, fue Heinrich Pestalozzi, un autor que tuvo mucho que ver en la educación en los tiempos pasados, un autor que movió mucho a la gente, movió mucho en la educación. Creo que fue un autor muy importante para el tema de lo académico, en la educación de los niños en el pasado. Para Pestalozzi, la educación comenzaba por medio de la madre. Era algo muy importante para su educación, para la educación de los niños. Según Pestalozzi, cree que el hombre debe ser o estar en completa moral,
para alcanzar la educación, llena de amor, llena de mucha comprensión, llena de satisfacción. Bueno, según Pestalozzi también dice que la educación es un proceso muy personal. Es un proceso en el cual tanto la madre como la maestra, como el docente, tienen que enseñar al niño valores, tienen que enseñarle muchas cosas buenas, convivir con la sociedad. Todo comienza obviamente por la casa, por la madre, según él, y la escuela como en lo docente, también lo explica él. Entonces, la capacidad moral como fundamento de la educación. También explicaba que nosotros debíamos convivir con lo que nos rodea, convivir con todo lo que vemos, para poner en práctica todas esas enseñanzas. La educación de Pestalozzi fue un poco más como práctico. Según la práctica, los niños aprendían más. Ahora, hoy en día, los docentes enseñan, pero teóricamente, donde algunos niños no aprenden bien, donde esos maestros deben prepararse para la educación de los niños, para brindarles una buena educación. Pestalozzi también tenía un método de enseñanza, era muy importante, y es de la intuición. Como lo había explicado antes, él enseñaba por medio de la práctica. Según la práctica, los niños se desarrollaban y se formaban bien para un futuro, para que convivieran con la sociedad. Él lo tomaba más como por esa formación de la persona como tal, ¿sí? Con moral, con amor, respeto, responsabilidad, etc. Él no lo tomaba tanto como lo académico. Él enseñaba para que creciera como persona bondadosa, una persona de bien para los otros ciudadanos y que se formara en sociedad. Bueno, voy a explicar un poco sobre los elementos importantes de la educación en Colombia. La educación en Colombia es un derecho de la persona, ¿sí? Es un servicio público que presta hacia nosotros, hacia los jóvenes. Esta educación consta de educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. La preescolar o la inicial consta de la iniciación o desarrollar el estímulo de los niños, tanto físico y socialmente. La primaria sabemos que consta del 1º a 5º grado, trata de formar conocimientos hacia los niños, hacia los jóvenes. La secundaria sabemos que trata de sexto, se consta de 6º grado hasta el 11. Ahí ya es como el desarrollo de los jóvenes, como el aprendizaje que ellos obtienen para soltarlos hacia la misma sociedad. Se dice que para dentro de 5 o 6 años la educación pretende mejorar en Colombia para tener una mejoría en la educación de los estudiantes, para estar más cerca de ellos, para estar más atentos a las necesidades de aquellos jóvenes que en ese entonces van a estar estudiando, van a estar formándose y desarrollándose como personas. Bueno, también existe la formación superior. Consta de educación profesional, tecnologías, universidad, posgrados, etc. Todo esto se conecta o se le llama como un currículo educativo. Un currículo educativo lo explicaré como una forma más sencilla. Es, por ejemplo, tener un libro y en ese libro
tener información, programas para los jóvenes, que es lo que los docentes, los maestros nos brindan hacia nosotros. Cada maestro tiene su forma de enseñar. Obviamente, como lo mencioné anteriormente, consta de tener práctica y tener teoría a la vez para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos desarrollar bien esos conocimientos. Eso consta de ese currículo educativo, ¿sí? Son informaciones, son programas, consta de que esos maestros tengan esos elementos para enseñarnos a nosotros.